Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy justamente tendremos la oportunidad de hablar un poquito sobre la resistencia indígena y más concretamente sobre el caso de Lempira, quien desde nuestra escolaridad ha venido siendo estudiado. Hoy vamos a tener que desmitificar un poquito y vamos a entender ese contexto de resistencia indígena, además del contexto siempre de la conquista. Bienvenidos a Sapere Aude, su casa. Mario Felipe Martínez, uno de los investigadores colonialistas más importantes de Honduras y a nivel centroamericano, explica que dentro de ese proceso de investigación pues tuvo a bien tener una pequeña conversación con un grupo de colegas investigadores, quizás tomándose algún vino o comiendo un par de tapas, y de repente sale el tema o sale la conversación de hablar sobre los conquistadores que existían o que existieron en Centroamérica. De la nada, Wendy Kramer, una investigadora de origen canadiense, pues justamente señala que ella ha encontrado la ficha documental de uno de los documentos que se convertirá en el soporte de este libro justamente, pues hablaba de la probanza de méritos de un individuo llamado Rodrigo Ruiz, quien aseguraba que había sido el ejecutor cortándole la cabeza a una de las personas que en aquel momento se le denominaba capitán indígena. Entonces, a partir de aquí, los invito para que continuemos en este proceso. El documento justamente señalaba que un individuo llamado Rodrigo Ruiz hace ante la Audiencia de México una probanza de méritos en la cual solicita una dádiva de su majestad el rey, suponiéndole responsable de haber pacificado a los naturales de provincia como Oaxaca, como el caso de Chiapas, de Guatemala y de Honduras, específicamente de los sitios denominados en aquel momento Cerquín, el Valle de Comayagua y también el Valle de San Jorge de Olancho. Entonces, a partir de aquí inicia esa famosa idea de la cual los conquistadores, o mejor dicho, aquellos pacificadores, tenían el derecho de recibir una dádiva. Por ello, esta solicitud. Lo interesante de todo esto es que dentro del documento que posteriormente vamos a citar textualmente, se especifica que una serie de testigos dan un testimonio en el cual en efecto aseguran que este personaje da muerte al capitán indígena que se encontraba en el territorio de Cerquín, cerca del Real de Ciguatepeque, y que justamente este capitán indígena, además de ser muy belicoso, utilizaba las mortajas de los españoles que habían sido muertos y se las colocaba sobre ellos. Lo interesante de todo esto es que justamente esta probanza de méritos era un proceso legal arduo en el cual pues se tenía que primero dar la declaración, posteriormente tenía que someterse a testimonio o en este caso testigo y finalmente entender o comprender la resolución del oidor de la audiencia. En este caso, esto que vamos a conversar es una historia totalmente contraria a lo que se nos ha enseñado dentro de la escuela, el colegio y en este caso pues a veces en la universidad, la cual es una historia bastante ficticia que menciona que el Lempira, de la mano de 30.000 hombres, pues dieron guerra al grupo de conquistadores que se encontraba en el territorio de, gracias a Dios, actual departamento del Lempira, y que esta es muerte a traición. Ahora bien, lo interesante de esta historia además es que es propuesta y realizada en un texto que se llama Historia de América, que justamente redacta un español, el cronista de apellido Herrera, y este pues poco a poco va pasando, digámoslo así, vulgarmente señalado, de generación a generación, y los historiadores hondureños del siglo XIX adoptan esta historia, la someten prácticamente a una verdad absoluta, y es así como se crea este ideal pues del defensor de la soberanía nacional, nuestro héroe Lempira. Ahora, los invito a que juntos podamos conversar un poco más y detallar un poco más lo que fue este caso de la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz, el ejecutor de nuestro capitán indígena, el Lempira. El documento como tal se encuentra dentro de la sección del Patronato Regio, legajo número 69, ramo número 5 del Archivo General de Indias ubicado en Sevilla, España, perteneciente a la sección a lo que es la Audiencia de México. Dentro del documento
y citamos textualmente, el antes mencionado Rodrigo Ruiz señala lo siguiente: muy poderosos señores, Rodrigo Ruiz, vecino de esta ciudad, digo que yo, a que pasé a estas partes de las Indias 28 años, a todo el cual dicho tiempo me he ocupado en servicio de vuestra Alteza, en las conquistas y guerras que se han ofrecido en las provincias de Guatemala y Higueras y Honduras, y soy conquistador de ellas. Y asimismo de los naturales de los términos de la ciudad de gracias a Dios, de los de la villa de Comayagua y de los de la villa de San Jorge de la provincia del Valle Dulancho, donde por mi persona hice muchos y muy señalados servicios a vuestra Alteza con mi persona, armas y caballo, y no fui no pequeña parte para aquellas provincias viniesen en conocimiento de Dios nuestro Señor y obediencia de vuestra Alteza, de lo cual todo me conviene dar noticia a vuestra real persona y consejo de Indias, para que vista la dicha información, y de ser verdad lo que digo, sea servido de mandar se me dé de comer en esta Nueva España. Y que un indio, capitán de las dichas fuerzas, llamado el Empira, les animaba y decía que no diesen la paz, sino que nos matasen y nos diesen guerra. Dicho capitán llamado el Empira salió luego de las dichas fuerzas con mucha gente de guerra, y nos dio al recoger una guasabara, y nos quemó todas las casas del real, y sacó de las sepulturas los cuerpos de los dichos Francisco de Mesa y Gasparín, a los cuales había este dicho capitán muerto, y hizo arrastrar los cuerpos con sus mortajas por el real, y después los hizo ahorcar de unos pinos, todo lo cual hizo viendo que no podíamos estorbárselo por la gracia copia de gente de guerra que tenía en las dichas fuerzas. Un dato bastante peculiar es entender y asimilar que nuestras sociedades nativas en específico, y con este caso, son sociedades que defienden su territorio a toda costa, sin importar los peligros que estos puedan asediar de parte de los conquistadores. El caso del Empira es particular y demuestra esa voluntad que tenían nuestras comunidades originarias de defender, pero también de ofrendar la vida con tal de que se pudiese respetar lo que por herencia a ellos les pertenecía. Posteriormente a todo lo acontecido en el Real de Ciguatepeque, el mismo Rodrigo Ruiz, dentro de su declaración a los oidores de la audiencia, señala lo siguiente: celoso del servicio de su majestad, poniendo en gran peligro mi persona por evitar tanto mal como se esperaba, procuré de entrar y entré en el dicho escuadrón de los enemigos con mi espada, y rodéla y fui a la parte y lugar do andaba peleando y animando su gente del dicho capitán llamado el Empira, y diciéndoles que nos matasen, el cual traía vestida en las armas de los españoles que había muerto, y peleado con él le maté y cortanle la cabeza, la cual por salía de entre el dicho escuadrón, para la dar al general recibí muchas heridas, ansí en la cabeza como en el rostro, con todo lo cual la saqué en las manos y nunca la dejé, aunque venía peleando y herido de peligrosas heridas. Además de ello, y adelantándonos a la parte de los testigos, llega el momento en el cual la hija de Francisco de Montejo, Catalina, quien en aquella época tenía aproximadamente de 8 a 10 años, según lo investigado por Mario Felipe, presenta el testigo de Rodrigo Ruiz y señala lo siguiente: como el dicho, Rodrigo Ruiz vino a ella y le acabó de sanar de las heridas que había recibido en la batalla que estuvo con el dicho capitán que así mató. Esto es algo bastante interesante porque 26 años después del hecho acontecido es pieza clave dentro de los testigos en los oidores de la Audiencia de México para que éste pudiese recibir la merced que tanto exigía por su servicio al rey. Finalmente, lo que podríamos decir referente a todo ello es comprender, por ejemplo, que
esa idea tan simplista de que nuestros indígenas pues eran personas que no capacitaban o que no pensaban es totalmente falsa, que eran personas estrategas que defendían sus territorios y sobre todo que tenían esa, podríamos decirlo, esa filosofía de los vínculos, porque es muy interesante ver cómo 2000 hombres son unidos a través de un líder que justamente lo que busca es la defensa del territorio, en el caso específico del Empira. Otro punto interesante que me llama bastante la atención es el hecho de el utilizamiento de las mismas prendas de vestir de los españoles, lo cual podría hacernos pensar que el Empira era una de las personas que utilizaba esta ropa y se introducía o se añadía a los famosos ejércitos conquistadores, siendo así una especie de camuflaje perfecto. Y un tercer punto que creo que es el que más nos importa en este día es que empecemos a reflexionar sobre las sociedades nativas y sobre nuestras comunidades étnicas. Es muy importante que nosotros como hondureños y también como hondureñas empecemos esa idea de valorizar lo que tenemos, nuestras raíces, nuestra cultura. Somos lencas, nosotros somos chortís, somos mayas, somos misquitos, somos tolupanes, somos tahuaca, somos garífunas, somos todo este grupo étnico, todas estas sociedades étnicas que nos permiten hacernos llamar un país culturalmente hablando diverso. Es por ello que también los invito a que el día de hoy podamos reflexionar y podamos dar valor a esas comunidades que han sido marginadas por nuestros gobiernos y que han enfrentado guerras impresionantes en el siglo XXI, en el caso de Berta Cáceres, y que es parte de nuestra identidad. Por favor, los invito siempre a reflexionar, a atreverse a saber y a recordar que mi nombre es Sapere Aude. Un saludo y nos vemos en la próxima.